Saludos, hermanos. Qué gusto estar otra vez con ustedes. El día de hoy tenemos un tema también de esos temas polémicos que a veces sacuden los cimientos más fuertes de nuestra fe, porque hemos sido acostumbrados y enseñados a creer ciegamente, una fe ciega, cuando realmente el contexto y la obediencia al Eterno se manifiesta en la fe, porque la fe significa fidelidad, obediencia. Entonces nosotros tenemos que cambiar ciertos conceptos para poder avanzar en este paso. Estamos a 7 años en el día, en Yom Kippur, que es en el mes de octubre, al anochecer empezamos el último Shemitah. 7 años de el último Shemitah antes de la Gran Tribulación. El 2031 comienza la Gran Tribulación. Ese es el calendario restaurado del Eterno, es un calendario que coincide absolutamente con todo, no dista mucho del calendario de Gilel ni del calendario Caraíta, si es que nadie piense que hay un calendario diferente por ahí que le va a dar 50 años más, eso es equivocado. Si hay una diferencia es de un año, entonces hoy vamos a topar un tema con el que yo también he deseado años predicar y tener una satisfacción de esto, un entendimiento de esto, porque esto me devuelve a mí los pies sobre la tierra. Por este tema, muchos jóvenes no quieren saber nada del Creador ni ir a una iglesia y se salen de las iglesias, porque estos temas están despertando a la gente, porque son chicos que ya vienen de una información globalizada y porque sabemos que existen estudios y evidencias arqueológicas, científicas, de que, eh, por ejemplo, el diluvio no fue en todo el mundo. Si una persona, un estudiante, un joven de ingeniería, de geología, de ingeniería en minas o de arqueología o a un antropólogo, cava un hueco en la tierra, aquí en América, se va a dar cuenta de que no existe tal diluvio aquí en América. Tenemos un estudio que está basado en la información de la Universidad de Bulgaria y también del National Geographic, que da un contexto a lo que es el diluvio. El diluvio fue en Mesopotamia, de acuerdo a los estudios, a las evidencias científicas y a los hallazgos arqueológicos de que ahí hubo un diluvio. Y la historia narra de que esa era toda la tierra desde la perspectiva del escritor. Estamos hablando de tiempos de la edad de piedra, que es cuando vivió Noé. Entonces, también existen dogmas religiosos del cristianismo como el de la manzanita, el de la culebra, el de que Adán se comió un árbol prohibido y eso fue lo que hizo que la serpiente le engañara, ¿no? Cuando la palabra ahí es seducir, era una entidad probablemente de la constelación de Orión que sedujo a Eva, la tomó y engendró con ella una simiente extraña. Por eso es que la profecía clave, la profecía medular de la Biblia es que las dos simientes, que habrá enemistad en tu simiente y entre la otra simiente, si es que no hubiera ocurrido esto. Pero ¿quiénes son estos seres? ¿Son los primeros hombres, tal vez, en la humanidad? ¿Cómo lo podemos entender? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? ¿A qué se refiere cuando en la iglesia me decían el Evangelio? Pues se refiere a esto que hablaba Isaías, que no era cosa del otro mundo. Es algo tan elemental que todo israelita, hebreo al cual se le manifestó el Eterno sabía que iba a haber un reino de justicia y Isaías 52. 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Saían, tu Elohim reina. 8. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque todos verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. ¿por qué el profeta Isaías habla de que el Eterno va a traer otra vez al pueblo a Sión? En los tiempos del profeta Isaías, la casa de Israel estaba ya a punto de ser despedida. Faltaban unos 2 décadas después de esta profecía.
Y de ahí hasta el día de hoy, hace 2721 años, no hay un destinatario de esto, a menos que haya ocurrido que ya exista. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salir a predicar, salir a buscar a las ovejas, salir a buscar al pueblo para atraerlo, para que algún día el Eterno los lleve al reino, para que restaure su pueblo, no para que restaure la iglesia, ni el Evangelio del Señor Jesucristo, ni la obra del Señor Jesucristo. El Evangelio del reino está anunciado desde el libro de Isaías, o sea, algún día el Eterno va a mandar por todos esos pueblos que están diseminados en el mundo a buscar. Entonces, ahí podemos nosotros comprender el verdadero sentido y significado del Evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros hemos llamado a esta enseñanza, que es muy polémica, desde luego, de África del Sur a la Nueva Jerusalén? Este contexto nos va a enseñar algo muy importante. Los profetas no solamente existieron en la antigüedad, las experiencias con el Eterno, como Él no cambia, según Malaquías, dice yo, Yahweh, no cambio, Él también siempre habló a su pueblo. Entonces, ¿qué conexión tenemos entre este hombre que nosotros vemos, un tipo neandertalense, un Homo sapiens, sapiens de la antigüedad, y la Nueva Jerusalén? ¿Por qué hemos hecho este enlace? ¿De qué nos va a hablar este hermano? Ya se alocaron. No, tenemos que ir a primero reconocer de que es el mismo Eterno. Si ustedes creen en el Eterno, Él no ha cambiado. Y Él tiene palabra para el último tiempo. Y con la persona que escogió Él para este último tiempo, para traer su revelación, es lo que vamos a entender todas estas cosas. Entonces, el Evangelio viene a ser un reino de paz primeramente para la tierra. Cuando ustedes toman una Biblia, esta Biblia no es para el planeta Marte, ni para la constelación del Cisne, ni para Orión, ni para Tauro, aunque nombra muchas cosas. Es solo para la tierra, por eso es que dada en el monte Sinaí con testigos para la tierra. Es un reino en la tierra. Para que exista este reino en la tierra, tiene que pasar cierto tiempo de años que estableció el Eterno y que tenemos en algunos videos establecidos de los tiempos. Y tenemos que entender a los profetas. Isaías 2. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Saían saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Qué va a pasar cuando suceda eso? Está hablando de un tiempo cuando se haya vuelto a reunir Israel y desde un lugar en Jerusalén va a hacer la luz a todo el mundo. O sea, estamos viendo la restauración del planeta Tierra. Tenemos rey coronado para el planeta Tierra. No puede decir, es que Jesús es Dios, porque es una historia solo para la Tierra. Luego van a ver que existe algo más grande, que Yeshua fue hecho muy grande, inclusive que trasciende la Tierra. Pero por el momento vamos paso a paso. Esta es una historia solo para la Tierra. Y entonces debemos tomar en cuenta de que el hombre fue Adán el primer hombre sobre el planeta Tierra. No, el primer ser humano con las condiciones biológicas y físicas de un humano no fue Adán. Adán fue un hombre escogido para algo importante, pero ustedes deben entender que a Adán, ¿qué se le da? ¿De qué se le dota? ¿Por qué le hace del polvo de la tierra? Todo eso debemos entender. Para conocer el pasado, los historiadores utilizan documentos antiguos. Sin embargo, en los tiempos en que aparecieron los primeros seres humanos, aún no existía ningún tipo de escrito. Por eso, todo lo que conocemos acerca de ellos es gracias a las investigaciones de los antropólogos y los arqueólogos. Ellos calculan que los primeros homínidos, es decir, las primeras criaturas parecidas a los seres humanos, aparecieron aproximadamente hace 4 millones de años en el continente africano. Mucho más adelante, hace 1,5 millones de años, surgieron los primeros humanos erguidos, a los que conocemos como el Homo erectus. Estos humanos elaboraron herramientas bastante variadas,
y fueron los primeros en dejar el continente africano para desplazarse a otras partes del mundo, como Asia y Europa. La etapa más importante para el desarrollo de los humanos ocurrió hace 250.000 años, con la aparición del Homo sapiens. Con el tiempo, los Homo sapiens se fueron distinguiendo en dos grupos. El primer grupo fueron los neandertales, cuyos restos fueron encontrados en distintos lugares de Europa y el Medio Oriente. Estos restos tienen diferentes fechas, van entre los años 100.000 y 30.000 antes de la era común. Los neandertales elaboraron diferentes herramientas de piedra y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. El segundo grupo fue conocido como los Homo sapiens sapiens. Estos aparecieron hace 200.000 años en el continente africano. Más adelante comenzaron a desplazarse hacia afuera de África, expandiéndose por todo el mundo. Primero, hace 70.000 años llegaron a las tierras del Medio Oriente. Luego, hace 50.000 años, llegaron a Oceanía. Hace 40.000 años se expandieron por el continente europeo. Hace 25.000 años llegaron al noreste de Asia. Y finalmente, hace 20.000 años, entraron al continente americano. Aunque algunas de estas fechas siguen siendo controversiales, pues al día de hoy los investigadores siguen debatiendo sobre cuáles son las fechas más exactas. Por otra parte, después del año 30.000 antes de la era común, los grupos de neandertales fueron desapareciendo poco a poco, así que los Homo sapiens sapiens se convirtieron en la única especie humana que habitaba el mundo. Por eso, hoy en día los habitantes de todos los continentes del mundo descienden de ellos. A la etapa más temprana de la historia humana se le conoce con el nombre del Paleolítico. Se le llama así porque los humanos de estos tiempos elaboraron sus herramientas con piedras y se dedicaron a la caza y a la recolección. Aprendieron qué plantas recolectar: frutos silvestres, moras, nueces, granos, hojas verdes comestibles. También aprendieron a cazar animales, como los búfalos, los bisontes, cabras y venados. En las zonas costeras, la principal fuente de alimentación era el pescado. A lo largo de los años, los humanos aprendieron a construir armas más refinadas, como los arcos y flechas y las lanzas. Estas armas les ayudaron a mejorar en la caza de animales. Por otro lado, los humanos del Paleolítico vivían en grupos pequeños, de un poco más de 20 personas. Estos grupos eran nómadas. Eso significa que no vivían en un lugar específico, sino que se desplazaban constantemente de un lugar a otro. Allí, tanto los hombres como las mujeres ocupaban un rol muy importante en la supervivencia del grupo. Las mujeres, además de dar a luz y criar a los niños, eran las encargadas de la recolección de alimentos. Por su parte, los hombres eran quienes cazaban a los animales. Ambos participaban en las decisiones que se tomaban dentro del grupo. Los del Paleolítico se refugiaban en cuevas, pero también construían refugios con maderas, huesos y pieles de animales. El descubrimiento del fuego fue muy importante para ellos, ya que gracias a él obtuvieron luz, calor y consiguieron cocinar los alimentos, algo que será fundamental para la supervivencia de los humanos. Entre los años 10.000 y 4.000 antes de la era común, se desarrolló una nueva etapa en la vida de los seres humanos. A esta nueva etapa se le conoce con el nombre del Neolítico. Durante este tiempo, los humanos experimentaron un gran cambio en su forma de vivir, gracias al desarrollo de la agricultura. Y es que los humanos aprendieron a cosechar sus propios alimentos. Así cultivaron granos y vegetales, pero también aprendieron a domesticar animales, como las cabras, los cerdos y las ovejas. Gracias a esto consiguieron crear una fuente estable para su alimentación.
Todo esto llevó a que los seres humanos fueran poco a poco abandonando la cacería y la recolección, y de esta manera fueron cambiando de pueblos nómadas a comunidades asentadas. Alrededor del año 8000 antes de la era común, existieron cuatro grandes áreas agrícolas en el mundo. Primero, los pueblos del cercano oriente cosecharon trigo, cebada y lentejas. Segundo, los pueblos del sur de Asia cultivaron mijo y arroz. Tercero, en el oeste de África sembraron camote y mijo. Y cuarto, los pueblos americanos cultivaron frijoles, papas y maíz. Una de las comunidades agrícolas más antiguas fue Jericó, ubicada en Palestina. Esta aldea creció de tal manera que para el año 7000 antes de la era común se extendía por varias hectáreas y contaba con casas hechas con adobe. También en las tierras de la actual Turquía se formaron comunidades agrícolas muy grandes. Allí se encontraron altares religiosos relacionados con la naturaleza que demuestran que en estos tiempos la religión también se desarrolló de gran manera. Por otro lado, el desarrollo de las comunidades agrícolas trajo consigo grandes cambios para la vida de los seres humanos. Por ejemplo, se empezaron a construir viviendas cada vez más fuertes y otras estructuras donde se pudiesen guardar los bienes que se producían. Como cada vez se acumulaban más y más productos, estos se comenzaron a intercambiar, y así surgió un comercio mucho más constante. Todas las personas fueron aprendiendo diferentes oficios y como consecuencia apareció la división del trabajo. De la misma manera se fue diferenciando el rol que ocupaban los hombres y las mujeres dentro de estas sociedades. Los hombres se dedicaron a trabajar en los campos y a pastorear a los animales, trabajos que requerían que estuvieran lejos de sus casas. Aunque las mujeres también podían trabajar en los campos, muchas se quedaban cuidando a los niños y realizando otras actividades que les permitiesen estar más cerca de su vivienda. A la larga, este hecho provocará que el hombre ocupe un rol políticamente dominante en muchas sociedades humanas. A partir del año 4000 antes de la era común, las comunidades agrícolas experimentaron nuevas transformaciones gracias a la invención de la escritura y al uso de los metales. Los metales permitieron fabricar herramientas más eficientes que las elaboradas con piedras. La piedra fue reemplazada por el cobre. Luego, los artesanos del oeste de Asia crearon el bronce, un metal mucho más resistente y duradero. Y más tarde el bronce sería reemplazado por el hierro. Todos estos avances permitieron transformar a las pequeñas comunidades agrícolas. Con el incremento de su riqueza, también empezaron a desarrollar grandes ejércitos y grandes ciudades amuralladas, y de esta manera, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en las grandes civilizaciones que aparecieron a lo largo de los siglos. Bien, hasta aquí ustedes pueden decir, ¿dónde está que el hombre apareció hace 6000 años, que fue Adán el primer hombre? ¿No es cierto? Y ustedes van a decir, no, pues esa historia es mala porque está hablando de evolución. Yo no estoy hablando de evolución. Yo solo estoy hablando de que apareció un hombre con condiciones humanas. Como haya hecho el Eterno, eso es cosa que no podemos llegar allá, ni voy a topar esos temas. Lo que estamos viendo es que hombres con cualidades, con cromosomas humanos, aparte de los neandertales, que era otra especie humana, pero con diferentes números de cromosomas, que desaparecieron, como dice ahí esa narrativa histórica. Esto de aquí es de historia, es ciencia, hermanos. No cierren aquí esto porque todavía continúa. ¿Y por qué ese título de que de África del Sur a la Nueva Jerusalén? ¿Por qué? Tienen que acabar de ver esto, este estudio no es muy largo. Entonces, sigamos analizando todos estos temas, porque ahora nosotros vamos a ver, entender por qué el Eterno dice que toma a un hombre del polvo y le dota de atributos.
del polvo terrestre, es un hombre natural. Estamos hablando viendo hombres animales. Y en Génesis 2, cuando habla de Adán, es que un hombre de la naturaleza, un hombre animal, es tomado. Y es el polvo, somos polvo de estrellas, lo dijo Carl Sagan, lo han dicho los grandes estudiosos. ¿No? Es que las cosas, nada se crea, todo se transforma en la naturaleza que es producto de la creación del Eterno. El Eterno no viola sus reglas. Entonces, ¿qué estamos viendo? La palabra afar, que es polvo, que dice es una mezcla de elementos. ¿Cómo les puede enseñar el Eterno hace 3000 años que se empiezan a escribir estas historias de cosas que solo se pueden entender hoy? No les puede enseñar. Esto era para la última generación. Carl Sagan nos dejó una frase muy poética. Somos polvo de estrellas. Esto, definitivamente, iba más allá de la poesía y se convierte en una realidad científica. Los átomos que componen nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea se originaron en el interior de estrellas masivas que existieron antes de nuestra propia formación. Durante el proceso de fusión nuclear en el núcleo de una estrella, los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se convierten en el elemento más pesado a través de reacciones nucleares. Vamos a pensarlo de una forma más sencilla. Imagínate que tienes una bola de fuego, y esta está compuesta por distintas capas. Cada capa se corresponde a un elemento químico distinto. Para que empiece a quemar el siguiente elemento, se debe haber terminado de quemar todo el elemento químico anterior. Primero se queman los elementos más ligeros, y cada vez vamos quemando elementos más pesados. Primero quemaríamos el hidrógeno, luego el helio, luego el carbono, oxígeno, neón, silicio y hierro. ¿Y ahora qué? La supernova. Una vez se acaba todo el combustible, la estrella puede llegar a colapsar gravitacionalmente o desencadenar una explosión termonuclear. Una vez la estrella explota, es decir, se origina una supernova, estos elementos más pesados se dispersan en el espacio. El restante de la supernova que se dispersa por el universo se mezcla con otras nubes de gas y polvo y eventualmente forman nuevas estrellas y sistemas planetarios. En el caso de nuestro propio sistema solar, se cree que se formó a partir de una nube de gas y polvo enriquecida con otros elementos procedentes de estrellas anteriores. A medida que los planetas y las formas de vida se desarrollaron en nuestro planeta, los elementos primordiales, incluidos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos esenciales para la vida, se incorporaron en la composición de los organismos vivos, incluidos los seres humanos. En este sentido, los átomos que nos componen, literalmente, se originaron en el corazón de estrellas antiguas que colapsaron y liberaron su material al espacio. Deja un like si te ha gustado y quieres más contenido de este estilo. Entonces vemos que esta es la tabla de elementos, de los elementos de la tabla periódica en la Tierra. Puede ser que existan otros elementos químicos fuera de la Tierra, pero estos son los que en la Tierra comprobamos, existen estos elementos, ¿no? De una composición de estos elementos somos parte nosotros. Por eso es que el cuerpo vuelve al polvo. Es un lenguaje del Eterno para todas las generaciones. O sea, la materia vuelve al polvo, está diciendo, está hablando de un ciclo. No está hablando de que toma un muñeco de lodo. Eso dejémosle a la religión, hermanos. Con eso no vamos a entrar a la tribulación. Entonces, estamos ya claros en este concepto. Y ahora, ¿por qué hablábamos nosotros de por qué se habla de este proceso del evangelio, de la distribución, de las opresiones que sufrió el pueblo por imperios? ¿Y por qué nosotros hablamos de que se vuelven a reunir y se vuelven a diferenciar del resto? Porque esta simiente que coge el Eterno, este Adán, se mezcla con ese linaje extraño y con las irrupciones que hubieron, que narra la ciencia, ustedes van a ver a continuación cómo la ciencia va en paralelo con la escritura y con el libro de Enoch. Entonces, nosotros sabemos que en el Zohar, en el Talmud, en Shabbat del Talmud, como por ejemplo dice, para cuando la serpiente se encontró con Eva
y le inyectó la lujuria dentro de ella. Es un linaje. Vemos que en el Talmud, en Yevamot, dice, cuando la serpiente copuló con Eva, ya está hablando más claro, la infundió con la lujuria. Es que todo se va, todo este contexto del primer siglo que Yeshua sabía, es contra este verso de Génesis 4.1. O sea, todo un contexto, las genealogías de Mateo, de Lucas, las genealogías de los patriarcas que parten de Sed, todo se va contra un verso manipulado. ¿Por quién? Por ellos mismos, que dicen que Caín era hijo de Adán. ¿Y por qué no heredó la primogenitura? ¿Y por qué los linajes en el libro de Génesis se cuentan desde la línea de Sed? ¿Por qué cuando Adán toma a Eva, dice, y la tomó por segunda vez y nació Set? No dice por tercera. Entonces, ahí debemos comprender por qué Caín mata a Abel. Esta historia que se narra a través de una inspiración del Eterno, son 11 hojas que narran estas historias. Es la base de las escrituras. Esta historia pudo haber ocurrido de esta manera para que se entienda durante 3000 años hasta que llegue una generación que ya no va a tragar estas piedras de molino. Entonces, ¿cómo comprobamos el resto de la historia? 11 hojas de la Biblia están hablando de estas figuras que tal vez no comprendemos muy bien, estas figuras retóricas. Pero de ahí comienza una historia de Abraham, desde el capítulo 11 y hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Narra solo de una historia literal de un linaje que se separa de otro linaje y tienen luchas entre ellos. Los primeros humanos, ¿no? Vemos que la prehistoria, la edad de piedra, en la edad de piedra vemos que el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿no? El humano animal hasta Adán, Adán nace en el neolítico. O sea, Adán vive en la edad de piedra. Y Noé, cuando bajan los ángeles caídos, como narra el libro de Enoch, de la noche a la mañana, después de 100,000 años que dura la edad de piedra, de la noche a la mañana, en el lapso de 500 años, ya están fundiendo metales. ¿Por qué? ¿De dónde ese conocimiento? ¿Por qué hasta el día de hoy esas entidades dan conocimiento? Porque hubo entidades que dieron dice la edad de cobre. Abraham nace en la edad de bronce. El bronce es la aleación del cobre con el estaño. Ya viene una perfección de fundiciones. Y Yeshua nace en la edad de hierro. Por eso es que también se figura mucho la profecía de Yeshua con el hierro, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Dónde podemos comprobar? ¿Y dónde podemos darnos cuenta, por ejemplo, esto? Si nosotros vemos el gigante de Loja, es un gigante documentado que está en Suiza, en Mystery Park. Está fue vendido hace unas 4 décadas, fue vendido este gigante, este esqueleto encontrado aquí en la ciudad de Changaismina, en la provincia de Loja, de 7 metros de alto. Este gigante tiene 1,000,000 de años. Pero de este no está hablando la Biblia. Ya habían gigantes aquí de 1,000,000 de años, porque eso da la prueba del carbono 14. Entonces, este gigante, ustedes ven una persona que no les llega ni a la rodilla, ¿no? Cuando habla de los nefilín, de los gigantes, y que estuvieron bajo juicio, fue cuando estos seres bajaron en el monte Hermón. ¿Qué eran esos seres? Eran entidades de otros mundos. En el capítulo 7 nosotros vemos que en el libro de No claramente vemos una irrupción. Estamos hablando del verdadero evangelio. Capítulo 7. 1. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. 2. Quedaron embarazadas de ellos y parieron nefilim de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. 3. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. 4. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Salmos 14, 4, Miqueas 3, 3. 5. Y empezaron a agredir contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre.
Esto ocurrió entre el año 5000 y 5500 antes de la era común. Entonces, estamos viendo que ahí, cuando vienen estas entidades, ellos no están buscando ni es el diablo, ni es nada de esas cosas. Ellos están irrumpiendo aquí tal vez por recursos y enseñan a la gente a trabajar, tal vez hasta esclavizarlos. Como hasta el día de hoy se ha perdido mucho oro, no existe todo el oro que ni de América, ni de Asia, ni el oro de los nazis. Asoma, no sabemos dónde está, pero lo que sí sabemos es que hay entidades en contubernio con ciertos gobiernos. Ni la Reserva Federal tiene tanto oro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí estamos viendo que una verdad, hermanos, una verdad. Estamos viendo cómo esta historia tiene otras aristas, no es la arista religiosa. No debemos perder nuestra visión de la perfección del Eterno, de la bondad, de la misericordia, de clamor, el Eterno, de señales, pero no es señales lo que busca la persona docta, la persona, como dijo Shaul, dice el incrédulo busca solo señales. Por eso es que se han creado religiones de señales. Buscamos la verdad. Esta verdad es la que nos está haciendo a nosotros salir a vivir una vida diferente. Entonces ya estamos viendo de que hubieron esas irrupciones. ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Cómo desligamos esto si se acaba de desclasificar en esta década, en los últimos 10 años, el fenómeno OVNI? Existe inteligencia, lo aceptan los gobiernos, lo han aceptado de la mejor manera la gente de una manera gradual, porque es parte del engaño. Entonces, si es que el Eterno no les habló a los pseudo profetas de esto, entonces vemos que ahí no ha hablado el Eterno, solo son señales. Ellos existen y son parte de la reconstrucción de esta historia y es parte de lo que nos tiene acá, porque en medio de lo que nosotros nos estamos guardando acá es porque va a haber otra irrupción violenta de estos seres, por eso es que tiene que bajar Miguel en el tiempo de la tribulación para guardar del pueblo. O sea, va a haber un caos donde hasta estas entidades vuelven a venir descontroladamente. Hoy algo los detiene, que son los ángeles del Eterno, que son otras entidades. Ustedes vieron en el estudio de la semana anterior. Entonces, esta es una serie como para ir saliendo de la religión, para ir metiéndonos cada vez a vivir el verdadero, lo que sería, entre comillas, el verdadero evangelio, que es prepararnos para el reino. Ok, aquí tenemos lo más importante, el hallazgo más importante de todos los tiempos en la escritura. Si uno de los eventos importantísimos fue la venida de Yeshua, este es uno de los eventos que le sigue a ese. ¿Y saben qué? Nadie lo sabe. Parece contradictorio, ¿no? No le han dado el realce. Es el acontecimiento más trascendental desde la venida de Yeshua, el aparecimiento del arca que marca la legalidad del regreso del pueblo. Este aparecimiento no es que curiosamente, coincidencialmente, es en el jubileo 119. En el 1982, el 6 de enero, Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado, descubre el lugar del Arca del Pacto, la fotografía, la filma, toma muestras de sangre, las lleva a un laboratorio y en los próximos años esto saldrá a la luz. No somos de la iglesia adventista, por si acaso, porque muchos quieren relacionar esto con la iglesia adventista. La iglesia adventista no sabe por qué Ron Wyatt pudo entrar, de a quién pertenecía él, su linaje, tal vez no su creencia, sino su linaje. Él era un levita de la familia de Coatita, un sadoquita, porque solo los sadoquín tienen la ventaja de acercarse a estos utensilios después de la caída del segundo templo. Solo de la familia de Sadoc. Entonces, él es una persona que murió sin saber a ciencia cierta esto. Y vemos que marca el tiempo cuando Jeremías profetiza de que esta arca, él enterrando el arca en el año 585 antes del Mesías, él profetiza que cuando aparezca otra vez esta arca, él nunca se imaginó que se iba a demorar 2500 años más o menos, cuando aparezca esa arca es que regrese el pueblo. Porque él sí entendía que el pueblo no estaba, porque él estaba en un lugar en Jerusalén donde la casa de Judá
estaba en Babilonia y la casa de Israel del norte se había llevado a los asirios y la habían perdido. Entonces él se debe haber admirado de esa profecía que salió de sus labios. Entonces vamos a ver una escena que nos va a marcar y nos va a determinar. Acuérdense que el Eterno no cambia. Tenemos profecía aparte de lo que vemos en las escrituras, porque esto apareció, porque existe una afirmación, porque esto marca el regreso y al principio de la tribulación va a aparecer esta arca y va a certificar que Yeshua habló con Ron Wyatt y le explicó algo que solo la última generación podía entender. Hacía calor en septiembre, un calor abrasador, y yo había conseguido un pequeño ventilador para refrescar. Y el ventilador murió, bien añadido al resto de mis desgracias, que era casi demasiado, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la historia de Jonás y su comida gourmet? Podría simpatizar con él en ese momento. De todas formas, se lo dije a todos los demás. Dije, solo encuentren una sombra en algún lugar y coman sus almuerzos. Y yo trataré de arreglar el ventilador. Así que me senté en la acera. Estaba sentado allí trabajando en ese ventilador. Y una voz me dijo, Elohim te bendiga a ti y lo que estás haciendo aquí. Así que miré hacia arriba, y este ser estaba en este rellano, la parte superior de estas escaleras. Se veía exactamente como supuse que se vería Yeshua. Y el atuendo que llevaba puesto no era exactamente como el que usan los musulmanes hoy en día, que estaba más cerca de eso que de cualquier otra cosa que hubiera visto. Así que le pregunté, ¿es usted de por aquí, señor? Y él dijo que no. Y yo dije, bueno, entonces es un turista. Y él dijo que no. Y yo pensé, bueno, él no quiere hablar conmigo. Obviamente no supe qué más decir. Y luego él dijo, vengo del sur de África y voy a la Nueva Jerusalén. Bueno, ahí eso ciertamente que eliminó un montón de posibilidades. Murió sin entenderles. Inmediatamente eso demostró que él era un ser celestial y yo simplemente me senté allí. No dije nada y él me miró. Solo siguió mirándome. Dijo, Yahweh te bendiga a ti y lo que estás haciendo aquí. Y él estaba en la parte superior de esas escaleras y caminó de regreso a esa pequeña acera corta a la derecha en ese gran árbol de pino y se dirigió a la puerta frontal. Bueno, este médico era la única persona que estaba cerca y regresaba de vuelta de la sombra de unos arbustos comiendo su almuerzo y se acercó. Y él dijo, Ron, ¿crees que hemos estado hablando con un ángel? Y yo dije, por lo menos. Bueno, yo trabajé con gran entusiasmo durante el resto de ese día. Cuando salimos de la tumba del jardín, le pregunté a las señoras que estaban allí, les dije qué pensaban de ese hombre grande y alto vestido con una antigua túnica judía. Me miraron un poco raro y ellas dijeron, no ha habido nadie aquí así hoy. Y luego una de ellas dijo, bueno, señor Wyatt, nunca ha habido nadie aquí así. Entonces, en algún lugar, entre donde él dobló a la derecha, más allá de ese pino, y antes de que llegara a la oficina, él se fue a la Nueva Jerusalén. Ahora, amigos, el hecho de que Yeshua mismo haya descendido a animarme acerca de la excavación del Arca del Pacto, me dice que es muy importante para Yahweh Elohim. Hermanos, ¿por qué vamos a negar este acontecimiento más trascendental? Esto no se puede entender. Yeshua mismo le da la clave para que nosotros salgamos de la religiosidad, para que dejemos de ser esos seres espirituales, que más diría yo,
que pareceríamos personas sometidas, esclavizadas a dogmas religiosos, que nos hacen esclavos de la gente, porque el cristianismo ha hecho eso. El cristianismo ha construido almas vasallas a los imperios de turno. Nosotros estamos yendo para el reino y vamos a lograr la independencia y la libertad. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos este conocimiento? ¿Cómo puede venir Efraín, que viene de una universidad, aquí? ¿Cómo puede regresar para pensar de qué Eva se comió una manzana porque una culebra se le apareció y le habló una culebra? Hermanos, ya debemos ir razonando este tema. Yo les sugiero a los hermanos que vean la conclusión. Estamos por terminar. ¿Cómo en la Biblia vemos que Jafet se fue y está Magog, y nació Rusia, y nació Javán, los griegos, y nació Magog, los rusos, Og, y los ucranianos, y cómo se distribuyeron los husitas en el África, y el religioso que le dice, es que de ellos salió, en el arca salió. Y en el arca, ¿qué le dibujan? Le dibujan jirafas, canguros de Oceanía. O sea, es una ridiculez, es una completa falacia religiosa. El arca fue solo para ese punto del Mar Negro. Y tenemos ese estudio aquí en el canal. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué hablamos así? Porque eran hombres de renombre. Y la misma Biblia lo dice, que se mezclaron con los hombres de renombre. Esas mezclas eran muy conocidos. Por ejemplo, los hijos de Noé eran patriarcas, sobrevivieron al arca, eran conocidos. Y ellos se distribuyeron. ¿Y con quién se mezclaron? Con los reyes. Con los reyes. Hasta el día de hoy, los reyes se mezclan solo entre ellos. Por eso estamos hablando de linajes. Ahí no es que de Jafet salieron todos los rusos. ¿Por qué no salieron los chinos, por ejemplo? Los chinos no salen de ninguno de ellos. Los chinos son hombre animal. No podemos negar eso. Los hombres americanos, los que hasta ahora viven aquí en las tribus no contactadas, los Taro Menane, ¿de dónde salen? ¿De cuál de ellos salen? De ninguno. ¿Pueden ir al reino? Claro, si están más capacitados que nosotros para ir al reino, porque van a sobrevivir la tribulación. ¿Y qué pasa con ellos? Son humanos, y un humano, según la Torá, dice que si alguien guarda la ley igual que nosotros, será como uno de nosotros. Y solo para humanos. Por eso es que les decimos, no se dejen tocar su cuerpo, porque va a cambiar el ADN y ustedes no van a calificar para ser parte de esta promesa. Entonces, eso es algo que deben ir quitando de la mente. Eso de ahí es algo que tiene sometido al pueblo. Entonces, ¿por qué vemos hoy que hay una bestia en Apocalipsis que sale de estos linajes, de estas mezclas? Y estamos viendo solo élite. Tenemos libros como el de Fritz Springmeier que narra el linaje de los Illuminati, de los falsos judíos, de los sionistas, de los que dicen ser judíos y no lo son. Y son todas esas familias que tienen sometido hoy al mundo. El falso judío. No quiero entrar en ese tema porque tenemos estudios lo suficiente. Edom versus Esaú, Jacob. Esaú versus Jacob o Edom es Roma. Vean aquí en este canal. Pero esta aparición de Yeshua a Ron Wyatt es muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Le dice que viene de la nueva, que va a la Nueva Jerusalén, o sea, ya existe la Nueva Jerusalén. ¿Cómo va a venir Yeshua en el milenio? Porque en el libro de Isaías sabemos que dice que sobre Jerusalén va a haber un velo, una jupá, la novia en una jupá. Dice que cuando Yahweh lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, o sea, la tribulación, creará Yahweh sobre todos morada del monte Sión y sobre los lugares de sus fiestas, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre todos habrá jupá, les está diciendo igual que en el desierto,
ustedes vieron una cobertura. Y sobre Jerusalén va a estar la nueva Jerusalén, sobre Jerusalén terrenal, cuando sea restaurada. 1000 años va a estar ahí. Y ese va a ser el premio que van a ver todos los que estén en el milenio. Todos serán testigos en lo que vino Yeshua. Y ese será dosel, será jupá para Jerusalén. Estará anclado en el espacio exterior. Es un lugar, es un ambiente solo para cuerpos resucitados. Cuando Yeshua, después de esta guerra, descienda sobre Jerusalén y sobre dos bandos que están a punto de destruir en Armagedón, en Har Megido, en el valle de Megido, están a punto de destruir Jerusalén y toda esa zona, la tierra del Eterno, viene, irrumpe en ese momento desde la Nueva Jerusalén, Yeshua. Y ese momento comienza el nuevo control de la tierra. Comienza el reino, él aniquila a todos los enemigos. Entonces ahora ya podemos entender cuál ha sido el proceso, qué le dijo a Ron Wyatt, a este personaje tan alto, escogido para tan alta labor, que desde que él viene, desde todo ese proceso, él es la perfección, un cuerpo ascendido, un cuerpo perfecto, que él es un ser humano, de todo este proceso de cambios de ascensión, desde África del Sur y hasta cuerpo ascendido a la Nueva Jerusalén. Entonces ahora ya sabemos que el Evangelio es en la tierra, ¿no? Pero ahora en la Nueva Jerusalén, cuando subamos con Yeshua después del milenio, después de segunda resurrección, más los resucitados de primera resurrección, en este lugar, en el espacio, donde ya no va a haber, igual que en el primer pacto, igual que la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ya no va a existir luz del sol ni luz de la luna, porque esos elementos van a perecer. La tierra, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará porque permanece ahí. Y dentro de esto habrán otros testigos, habrá otra luz, otra Torá, otro testimonio. Entonces, este cielo nuevo y tierra nueva es para algo más grande en la fiesta del octavo día. Cuando nosotros subamos en este aparato, en esta morada, y vayamos a la fiesta del Shemini Atzeret, del nuevo comenzar. Aquí acaba la Biblia y aquí estamos visualizando otro proceso más alto, con cuerpos más perfectos, ascendidos, cuerpos que vienen de un proceso de ascensión desde que aparece como hombre en la tierra, como un hombre animal, hasta que llega por la perfección de Adán, hasta que se le da un reino a Adán. Cuando Adán falla, entra otro rey, el hijo de Adán. Él toma el control de la tierra, pone a sus enemigos del Eterno por estrado de los pies del Eterno y asumen este nuevo rol, el nuevo, llamémosle, evangelio, que será donde esas entidades, como dice la carta de Judas, son entidades que viven allá afuera, que están en prisiones de oscuridad, no conocen al Eterno, pero ahora lo conocerán. Fue hecho superior a los ángeles, no solamente en poder del Eterno, sino en poder militar. Le sirven los ángeles con toda la tecnología. A eso es lo que vamos a llegar, hermanos. Ese es el fin de las Escrituras. Ahí comenzaremos otra historia, una historia que va a durar miles y miles de años. Y a eso es lo que somos invitados, para ser parte de ese banquete, para ser parte de eso. Por eso es que estamos aquí nosotros. No es raro que exista esa ascensión de cuerpos, ascensión de conciencias, perfección de un hombre animal a un hombre ascendido, un hombre con atributos especiales. Saludos, hermanos.